Eh, a ver, yo estaba pensando que había dos cuestiones que me interesaba tratar. Una es la sublimación y el otra es más una cuestión técnica, eh, que es el timing. El timing es un concepto muy complicado de definir, ¿sí? Pero bueno, así que, no sé, yo arrancaría por el tema del timing. Bueno, Sí, dale, no sé bien de qué va. O sea, el, estimo que debe ser con respecto a las intervenciones y demás también, pero bueno, creo que me falta trabajarlo mucho. efectivamente, el problema con el timing es que no hay, si bien uno puede dar una definición genérica, que es el timing, el tiempo justo, ¿no? El tiempo justo para intervenir. Ahora, más allá de eso, no vamos a encontrar prácticamente nada en la bibliografía que nos aclare el concepto del timing, ¿sí? Entonces queda como una especie de mandato superyórico. Hay que intervenir en el tiempo justo. Ahora, ¿qué es ese tiempo justo? Vaya uno a saber. Freud dice en los escritos técnicos que el momento adecuado de hacer una interpretación es un momento antes de que el paciente llegue a esa conclusión por sí mismo, ¿sí? Entonces, eso es una aproximación clínica al timing. El problema es cómo saber cuando el paciente está a punto de llegar a esa conclusión por sí mismo para uno anticiparse y decírsela. Es muy difícil eso. Entonces, la otra cuestión es, bueno, uno siente, ¿sí?, que es el momento justo de intervenir. Ahora, ese sentir tampoco se puede conceptualizar. No es algo que uno pueda explicarle a otro cómo es esto de sentir cuando es el momento justo, ¿sí? O sea que estamos con el timing, estamos en una nebulosa en donde, bueno, no hay mucho que podamos conceptualizar. Por otra parte, hay cosas que sí podemos saber. Por ejemplo, en una primera entrevista no se interpreta. Eh, ¿Por qué? Primero porque uno no tiene nada que interpretar. O sea, uno no ha escuchado al paciente lo suficiente como para decir algo que tenga alguna importancia, ¿sí? Entonces, en una primera entrevista uno se limita a seguir un libreto bastante fijo, ¿sí?, donde ni los señalamientos ni las interpretaciones y mucho menos las construcciones están habilitadas. No hay forma. ¿Qué le voy a interpretar? Que si no sé nada de él. Bueno, entonces, ya sabemos que para interpretar, que para señalar y después interpretar y mucho más para construir, nosotros tenemos que haber aprehendido el lenguaje del paciente, ¿sí? El lenguaje del paciente. Bueno, entonces, por lo pronto ya sabemos que entonces el timing de la intervención excluye las primeras entrevistas. Durante las primeras entrevistas, una, dos, tres o una serie, o una por vez, no hay ninguna posibilidad de intervenir estrictamente en términos psicoanalíticos, una intervención psicoanalítica, aunque uno hable un montón en las entrevistas. Uno pregunta, uno pide explicaciones, pide ampliación. A ver, cuénteme un poco más de esto, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cuántos hermanos me dijo que tenía? ¿No? A ver, hay mucha intervención ahí, pero no son estrictamente intervenciones analíticas. Aunque el paciente rápidamente, en cuanto entra en transferencia, o hay un esbozo de transferencia, ya cualquier cosa que uno diga la transforma en una intervención, ¿sí?, más allá de la intención de uno. Bueno, entonces, eh,
supongamos que transitamos las entrevistas con algún éxito, que se instaura algo del orden de la transferencia y que podemos iniciar un análisis macanudo. El paciente se acuesta en el diván, nosotros nos sentamos detrás, fuera de su vista, siempre el paciente a la vista de uno, ¿sí? Eso es importante, uno tiene que ver al paciente. Y uno empieza a escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar todo y nada. A la regla de asociación libre que uno le impone al paciente se corresponde la regla de atención libremente flotante que se impone uno a uno mismo. ¿Qué quiere decir atención libremente flotante? Es un título importante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que uno no se fija en nada en particular, ¿sí? Uno no presta atención a nada en particular. Simplemente deja fluir el discurso del paciente por la oreja sin fijarse en nada. Es mucho más difícil de lo que parece. Mucho más difícil de lo que parece. Y hagan la prueba, pongan la tele, por ejemplo, y hagan el ejercicio de escuchar sin fijarse en nada y se van a dar cuenta que rápidamente uno se engancha con las anécdotas, se engancha con los modos de decir, ¿no? Se engancha con la terminología que usa el otro, ¿no? Y empieza a fijarse en esas cosas. Bueno, eso es lo contrario a la atención libremente flotante, ¿sí? Para practicar la atención libremente flotante uno puede ir por pasos, ¿sí? O sea, uno no tiene que exigirse que desde el primer momento que uno se sienta atrás del paciente y el paciente se pone a hablar, uno debe cumplir estrictamente la regla de la atención flotante y si no, uno no es analista, no, nada de eso, nada de eso. La atención flotante es algo a lo que uno tiene que aspirar. No es un dato de la realidad que se dé así nomás, ¿sí? Uno tiene que practicar la atención flotante, tiene que desarrollar. Sí, decime. A mí lo que me cuesta un montón, que me doy cuenta cada vez, es que yo trato como de pensar en esto, ¿no? Bueno, yo sé que tengo que mantener mi atención parejamente flotante, pero eso va en contramano que yo pueda pensar cómo voy a intervenir. O sea, digo, yo estoy escuchando y hay algo del discurso que a mí me resuena, después la persona sigue con su, nada, su charla, sigue hablando, su prácticamente monólogo, y a mí eso se me dispersa, digo, me cuesta mucho después poderse o seguir fijando, digamos, pensando en la atención libremente flotante o quedarme con eso que en algún momento me resonó, como que se me contrapone. Okay. Me cuesta un montón. Entonces, vos estás escuchando, vas a ir escuchando y de repente algo del discurso del paciente a vos te llama la atención. Bueno, vos podés optar por dos cuestiones: interrumpirlo y señalar eso, es una opción, y la otra opción es dejarlo ahí, flotando, ¿sí? En algún momento volverá en tu cabeza, ¿sí? Porque este es el chiste del psicoanálisis, este es el truco del psicoanálisis. Cuanto menos uno se fija, más el inconsciente toma el relevo, digamos, esto que uno está acostumbrado a hacer conscientemente, deja de hacerlo y entonces lo empieza a hacer inconscientemente, ¿sí? Y el inconsciente guarda todo, el inconsciente no se pierde nada. Es más, el inconsciente pesca cosas que la conciencia no tiene la menor idea. Entonces, vos eso que notaste, lo dejás pasar, lo dejás ir, tranquila, no pasa nada, y en algún momento va a volver en vos eso. Y ese es el momento en el que vos tenés que intervenir. Eso es timing, ¿sí? El timing no está tanto ligado al paciente cuanto al analista, ¿sí? En algún momento uno se encuentra interviniendo, ¿sí? No tenía intención de intervenir, no tenía intención de decir lo que dijo, le salió, ¿sí?
Esto es peligroso, ¿sí? Esto es peligroso porque a uno le pueden salir cosas que no tienen nada que ver con el paciente, que son cosas de uno. Bueno, para eso está el propio análisis, ¿sí? Para eso uno se encarga de afilar el instrumento, para eso uno se encarga de analizarse bien analizado, ¿sí? Para no meter lo propio en el análisis del otro. Freud decía que un analista no puede llevar a sus pacientes más allá del punto en que haya llegado en el develamiento de la propia neurosis, ¿sí? Por eso uno insiste tanto en que los analistas se tienen que analizar. Y se tienen que analizar desde temprano y por mucho tiempo. Bueno, entonces, una aproximación al timing sería esta, ¿sí? El momento en el que uno se ve compelido a decirle algo al paciente. Siempre respetando esta cuestión de señalamiento, interpretación y construcción, ¿sí? Uno podría, por ejemplo, explicarle al paciente por qué el fallido que le está señalando tiene que ver con su complejo de Edipo. Uno podría hacer eso. Bueno, es inútil, es al pedo, es hablar de más, es que contarle un cuento al paciente, que el paciente aparte ya sabe, ¿sí? Pero es mucho más eficaz cuando el paciente comete un lapsus, por ejemplo, ¿no? Un lapsus verbal. El otro día una paciente insistía, ella quería decir, proscribir no era una palabra que era muy parecida a otra, que significa lo contrario. No, ¿cómo era? Bueno, no me voy a acordar ahora. Pero era muy fácil, era fácil dar, ¿no? Y ella intentaba decir que algo estaba de una manera, pero insistía en decirlo de la otra manera. Y no se daba cuenta, ¿sí? Y volvía sobre la palabra y seguía insistiendo, ¿no? Como si no era, pero suponete que fuera proscribir y proponer. Ella quería decir proscribir, pero le salía proponer, ¿sí? Cambiaba completamente el sentido de la frase. Era obvio que quería decir proscribir, porque todo el contexto, todo el relato, toda la anécdota daban por seguro que lo que ella estaba diciendo era proscribir, pero ella decía proponer. Entonces uno puede lanzarse sobre el fallido, sobre el lapsus, y decirle, ¿se da cuenta que está diciendo proponer cuando usted seguramente quiere decir proscribir? Y la paciente va a decir, sí, sí dije eso, bueno, sí, me equivoqué. Y se perdió en la noche de los tiempos, no cobró ningún sentido, nada. Entonces uno ¿qué hace? Opta por otra estrategia. La deja hablar. Sigue hablando, cuenta la anécdota. Cuando termina de hablar, uno le dice proscribir o le dice proponer, ¿no? Depende qué es lo que uno quiera, para dónde quiera apuntar, ¿no? Uno usa o la palabra que usó o la palabra que uno supone que no. Y a ver qué pasa, ¿sí? Esto es muy importante. No piensen que una intervención le va a cambiar la vida al paciente. No pasa eso, ¿sí? Por más brillante que sea la interpretación que uno hace, no le cambia la vida al paciente. Es una raspadurita nada más. ¿Sí? No hay pacientes que a partir de una interpretación de uno hagan un cambio subjetivo, atraviesen el fantasma, se curen, no, nada de eso. Nada de eso, es un proceso muchísimo más largo, ¿sí? Entonces,
nuestra preocupación no es hacer interpretaciones inteligentes. ¿Sí? No, olvídense de la inteligencia no tiene nada que ver con esto. De hecho, el analista más sólido que yo conozco es una persona bastante tonta, en serio, vuela muy bajito, un pensamiento raso, no tiene brillo, no tiene altura, no tiene vuelo intelectual, no tiene nada. Pero como analista es fabuloso, ¿sí? Fabuloso. El tipo no pifia una. ¿Sí? Quizás justamente porque no está preocupado por ser inteligente. ¿Sí? Al paciente no le sirve que uno sea inteligente. Al paciente le sirve que uno sea sólido en su concepto. ¿Sí? Bueno, entonces uno hace su intervencióncita y ve qué pasa. ¿Sí? Ve qué pasa. ¿No? Bueno, a ver. Le dije proscribir, a ver, ¿pasó algo? ¿No? La paciente dice, no, claro, esa era la palabra, esa era la palabra. Yo en realidad quería decir proponer y me la pasé diciendo proscribir, qué tonta que soy. Entonces uno se guarda eso, proscribir y proponer. Se lo guarda ahí, en el archivo. Y se lo olvida, no pasa nada. Se le olvida la conciencia de uno. El inconsciente no se lo va a olvidar nunca. Y seguro, posta, les aseguro que más adelante esa variación entre proscribir y proponer va a volver a aparecer de alguna otra manera. Y entonces ahí es donde uno puede ligar esta historia que me contó, que era proponer en vez de proscribir, pero se la pasaba diciendo proscribir, que yo ya me lo olvidé, no me acuerdo, ¿no? Pero me va a aparecer ligada a otro relato que esta paciente haga. ¿Sí? Entonces yo voy a recordar, me va a venir a la mente esta historia que me contó, asociada a esta historia que me está contando ahora. Y entonces yo le voy a poder decir, esto que usted me está contando ahora, ¿qué tiene que ver con aquella otra historia? ¿Sí? ¿Esto qué tiene que ver con aquello? Eso ya es una interpretación. ¿Sí? Interpretación siempre es qué tiene que ver esto con aquello. O esto tendrá que ver con aquello. ¿No? Manzanas, ¿tendrá que ver con proscribir? No, la verdad no tiene nada que ver. ¿De dónde saca eso? No tiene nada que ver. Está bien, ¿no? Está bien. Por ahí no tiene nada que ver, qué sé yo. No, bueno, pero ahora que lo dice, sabe que me acuerdo que cuando yo era chiquita, ¿no? Mi papá me dijo que las manzanas estaban prohibidas, que yo no tenía que comer manzanas porque las manzanas me iban a hacer mal. Bueno, no tiene nada que ver manzana con proscribir, no tiene nada que ver, pero la paciente trae un recuerdo, una asociación confirmatoria de mi hipótesis. ¿Sí? Entonces yo sé que manzana tiene que ver con proscribir y tiene que ver con papá. ¿Sí? Y tiene que ver con el super yo. ¿Sí? Hay algo del super yo dando vueltas en todo esto. ¿Sí? Bueno, así es como uno va armando el rompecabezas. Pequeñas piecitas, ¿no? Yo tenía proscribir, ahora tengo proscribir y manzana, juntitas. A ese proscribir y manzana le asocio, yo no la paciente, pero le asocio en mi rompecabezas a papá y un mandato. Tengo una piecita de 4 elementos. ¿Qué hago con eso? Nada, simplemente la tengo ahí. ¿Está bien? Queda ahí. ¿Eh? Y uno sigue escuchando y va armando otras piecitas. Que no es que las arma uno, no es uno el que las arma, no es que uno agarra y dice, a ver, voy a agarrar esta palabra, este significante, como les gusta decir a los lacanianos, ¿no? Voy a agarrar este significante que se relaciona con este otro significante y entonces voy a armar, ¿no? No.
eso se te impone el armado, esas piezas, se te impone, ¿sí? No es que uno lo hace, es que a uno le pasa eso. Esto es lo maravilloso del psicoanálisis, ¿no? Uno no hace el laburo. El laburo primero lo hace el paciente y después lo hace el inconsciente, ¿sí? Mientras yo estoy pensando en otra cosa, estoy distraído con otra cosa y de repente me encuentro diciéndole, ¿qué tiene que ver manzana con proscribir? ¿No? Y de repente dice, ¿dónde saqué esto? ¿Cómo se me ocurrió una cosa tan disparatada? ¿Sí? ¿Qué puede tener que ver manzana con proscribir? No tiene nada que ver. ¿Sí? Y ahí la paciente se sorprende y me sorprende trayendo la historia del viejo. ¿Sí? Bueno. Ahora, si a mí me hubieran preguntado, o incluso si me preguntaran ahora, ¿cómo hice esa relación? Tengo que decir, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. ¿Sí? No es algo que yo hice. No es que yo puse todos los lapsus de la paciente en una lista y que después puse al lado otra serie de cuestiones y entonces traté de enlazar una cosa. ¿No? Bola de cañón negra, hierro. Manzana roja, vegetal. No, uno no hace esto. ¿Sí? Bueno, como los jueguitos que hay que unir con flecha. Bueno, uno no hace esto. No. Uno no está preocupado por esto. ¿Sí? Yo tengo otra consulta. Dale. Es algo referencial, igual, autorreferencial. Me pasa que por momentos, por ejemplo, en este momento me estaría sucediendo con las sesiones, que hay un momento en el que no, digo, que las sesiones parece que se repitieran en un círculo infinito en donde no hay un avance, digo, hay como todas las sesiones lo mismo, todas las sesiones, es una cosa, entiendo que capaz, vos me habías dicho en algún momento, la neurosis obsesiva quizás tiene como algo de esto, pero no hay intervención que cambie el chip, es como todo el tiempo. Pero, perdón, ¿por qué vos querrías cambiar algo de eso? ¿Sí? Tu función no es cambiar nada, vos no tenés que estar pensando en que le vas a cambiar algo. No, yo lo que siento es que capaz, digo, quizás es un error de no estar interviniendo por donde hay que ir, digo, o no, o a lo mejor, bueno, está como en esa situación y hay que dejar que fluya. Sí, a ver, la intervención no es la función principal del analista. ¿Sí? La función principal del analista es la escucha. Y la escucha en las condiciones que nosotros sabemos que hay que escuchar. Sin juzgar, sin pensar en qué contestar, sin tratar de aconsejar, sin nada de todo eso. ¿Sí? Pues para todo eso están los amigos, que uno va y les cuenta, y dice, no, yo en tu lugar, ¿sabés qué? No, si yo fuera vos, ¿sabés lo que haría? Bueno, nada de todo eso. No, largala, esa mina no te conviene, no, largala. ¿Sí? Bueno. Nosotros los analistas no escuchamos de esa manera, escuchamos de otra manera. En el caso de tu paciente, que cuenta una y otra vez en sesiones sucesivas la misma historia, en el mismo orden, con los mismos elementos, produciendo siempre el mismo resultado, o sea, vos te aburrís, vos analista, tu función es escuchar eso, no es intervenir para que cambie. ¿Por qué habría de cambiarlo? Ahí lo que hay, claramente, es una cuestión sintomática y defensiva. Si te cuenta todas las veces la misma historia, repite siempre el mismo ciclo, ¿no? Todo el tiempo el mismo ciclo, no hay forma de salir de ahí, te está, digamos, graficando, te está poniendo sobre la mesa lo que es su neurosis. Porque él piensa así, no es que viene y te cuenta a vos algo distinto de lo que él
piensa o hace. Él es eso, hace eso, piensa de eso. Bueno, ¿cuál es el truco para eso? Escucharlo como si fuera la primera vez, cada vez. Más tarde o más temprano vos vas a escuchar una pequeña diferencia. ¿Sí? Algo se va a ser contado de una manera levemente diferente, o en un orden diferente, o una pequeña diferencia, pequeña. Y ahí es donde vos tenés que morder, ahí es donde vos tenés que agarrarte, ¿sí? Ahí, en esa pequeña diferencia es donde vos tenés que intervenir, ¿sí? Porque, a ver, el inconsciente consiste en que insiste, dicen los lacanianos, o decían hace mucho tiempo los lacanianos, ¿no? Tienen razón. La consistencia del inconsciente es insistir, su insistencia, ¿sí? Desde otra óptica, desde otro punto de vista teórico, bueno, el ello solo quiere descargarse y va a buscar los caminos facilitados para obtener su descarga pulsional. ¿Sí? Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, los sueños traumáticos. ¿Por qué los pacientes traumatizados de Freud durante la guerra soñaban una y otra vez el mismo sueño que reproducía el hecho del cual habían salido traumatizados? ¿No? Exactamente el mismo sueño, todas las noches. ¿Y qué escuchás ahí? El mismo sueño. La repetición también es una forma de la elaboración. ¿Sí? Entonces, si tu paciente viene y te cuenta siempre la misma historia, que la cuente. ¿Cuál es el problema? Digo, como analistas, nosotros no tenemos problema con la repetición. Winnicott decía, el paciente, el analista debe enfrentarse a su paciente sin memoria y sin deseo. Fuertecito el asunto. Sobre todo en la parte de sin memoria, ¿no? Porque esto que te cuenta hoy ya te lo contó 10 veces. Pero vos lo tenés que escuchar como si fuera la primera vez. ¿Sí? Ahora viene y me va a contar que otra vez se peleó con la mujer, otra vez tuvo problemas con el hijo, otra vez lo maltrataron en el trabajo, otra vez, y todo. Uno de los problemas de la sesión única por semana es que los pacientes se sienten habilitados de contarte las novedades. Novedades que no son tales, digamos, son la misma historia de siempre. ¿Sí? Pero en esta cosa de contarte la novedad, se les va la sesión. También se les va la vida, ¿no? Pero bueno, el problema de ellos, no nuestro. ¿Sí? Yo estoy pensando seriamente proponerle a algunos pacientes, a algunos pocos pacientes, un esquema de 5 veces por semana. 5 veces por semana. O sea, de lunes a viernes, todos los días. ¿Sí? Y bancate ese defecto, digamos, ¿no? A ver qué. Pero ¿por qué cuestión? Porque me parece que esto del psicoanálisis una vez por semana es por lo menos insuficiente. Sí. Y que favorece enormemente la resistencia, ¿no? El paciente viene en resistencia y entonces ¿qué hace? Te cuenta la agenda, te pasa la agenda. Bueno, no, el lunes fui a laburar y me pasó tal cosa, y el martes estaba enojado porque el lunes me había pasado tal cosa, y entonces me peleé con mi compañero de trabajo, y el miércoles me llamó mi jefe para cagarme a pedo porque mi compañero fue a botonear, y entonces el jueves, tan rayado que estaba, me agarré una gastritis que no pude ir a laburar, tuve que pedir médico, y hoy a la mañana tampoco fui porque me dieron
48 horas. Ok, te consumió media sesión en contarte lo que hizo en la semana. Que está bien, digamos, no es problema, es un discurso como cualquier otro, se puede escuchar como cualquier otro, ¿sí? Pero hay algo ahí que permite escamotear lo que pasa, ¿sí? Y los pacientes, que son neuróticos pero no boludos, son especialistas en escamotear, ¿sí? Porque, ¿en qué nos diferenciamos de las otras psicoterapias? Todas las demás psicoterapias suponen que el paciente viene porque se quiere curar, ¿sí? Nosotros los psicoanalistas sabemos que el paciente viene porque no se quiere curar, porque lo último que quiere es curarse, porque lo último que quiere es cambiar algo en su vida, quiere no angustiarse, ¿sí? Quiere que le pongamos un parche ahí por donde hace agua para no angustiarse, ¿sí? Quiere que le levantemos la inhibición. Ay, doctor, me da mucha vergüenza, pero yo soy impotente. ¿Qué viene? ¿Viene por su neurosis? No, viene porque quiere que su sexo vuelva a ser potente, ¿sí? Viene porque le da miedo subirse al avión, ¿sí? Entonces quiere que lo convenzamos de que no hay problema con subirse al avión y que no tiene por qué tener miedo. Ahora, su neurosis no se quiere curar ni loco, al contrario. Viene porque quiere parchar algo, viene porque tiene miedo de perder algo o porque ha perdido algo y lo quiere recuperar. Pero no viene a curarse. ¿Puede venir a curarse? Si los pacientes están enamorados de su neurosis. Su neurosis es su verdadero ser, ¿sí? Si alguien pudiera decirlo, diría, yo soy así. ¿Y cómo es así? Y así es así. Yo soy, no sé, extrovertido, divertido, la paso bárbaro, soy el alma de la fiesta. Bueno, sí, a veces después de la fiesta me voy a mi casa y me siento mal, pero bueno. O sea, yo soy mi neurosis, ¿sí? Soy mi neurosis. Seduzco a todas las mujeres. Está bien, no me encamo con ninguna, ¿no? Pero no importa. Yo la paso bárbaro seduciendo a las mujeres. A veces tengo problemas con los maridos, pero se maneja, ¿no? Ahora, eso sí, esta angustia que tengo, que yo no sé de dónde viene, por favor, doctor, me cura de mi angustia. Entonces uno dice, sí, cómo no, vamos a ver cómo es esto de seducir a todas las mujeres, enemistarse con los maridos, no acostarse con ninguna. No, pero eso está bárbaro, yo no tengo problema con eso. Yo lo que quiero es que me cure la angustia. O sea, no se quiere curar. Y va a hacer todo lo posible para no curarse. Me hace acordar el texto de Freud, no me acuerdo, o sea, yo no tengo tanta memoria textual como vos, pero, y no lo leí tantas veces, pero el texto ese en el que él habla de la abreviación de la terapia, que a veces los pacientes lo pedían, y esta cuestión de quiero que me cure tal síntoma, como Claro, que esto no lo toques. claro. Freud en algún momento cuenta la historia, ¿no? Que viene un alto funcionario estatal y le dice, bueno, yo me quiero curar, y entonces Freud le dice, bueno, entonces tiene que decir todo lo que se le pasa por la cabeza. Y él dice, no, hay cosas que son secretos de Estado que yo no le puedo decir, ¿no? Todo lo demás sí, cómo no, pero esto que es secreto de Estado yo no se lo puedo decir. Y entonces Freud le dice, bueno, entonces no perdamos tiempo, váyase, no sirve, ¿sí? O sea, si usted se va a reservar una parte de su pensamiento, no vamos a poder hacer nada, porque rápidamente va a empezar a meter en esa parte reservada todo lo verdaderamente útil. Una excelente estrategia
de defensa, ¿sí? De resistencia contra el análisis. ¿Sí? Bueno, todos los pacientes se resisten al análisis. ¿Sí? Macana que vienen y ponen a nuestra disposición todo su pensamiento para que nosotros los ayudemos a curarse. No, mentira, mentira. Y el que dice que sí hace eso, miente, ¿sí? Miente a sabiendas o miente sin saber. No es cierto, no es cierto. Los pacientes no colaboran con el análisis, se resisten al análisis. Lo cual además está muy bien, porque es lo que tienen que hacer, digamos. ¿Sí? Porque son neuróticos, ¿qué van a hacer si no hace eso? Si viene un paciente que no se resiste, yo no tengo cómo laburar. ¿Sí? Una de dos, o es una persona sana, mentalmente sana, y la tengo que dar de alta, o es un psicótico que no tiene brecha, represión, inconsciente a cielo abierto, y entonces lo tengo que internar. Una de dos. ¿Sí? Pero no puedo laburar con una persona que no se resiste. ¿Sí? La resistencia es el fundamento de nuestro laburo. ¿Sí? Entonces, los pacientes no vienen porque se quieren curar, vienen por otras razones. A diferencia de otras terapias, nosotros sabemos esto y lo usamos. ¿Sí? Los pacientes se curan a pesar de ellos mismos, no gracias a ellos mismos. Bueno, nuestros colegas más afortunados pueden creerle al paciente que el paciente se quiere curar y que va a colaborar para curarse. A veces con buenos éxitos. ¿Sí? Bueno, vino por su fobia a los aviones, en 14 sesiones se curó de su fobia a los aviones, éxito terapéutico, buenísimo, la colaboración entre el paciente y el terapeuta fue exitosa, el paciente se curó, no tiene más fobia a los aviones, genial, aplauso, medalla y beso. Funcionó. ¿Sí? No lo estoy diciendo con ironía, lo estoy diciendo en serio lo estoy diciendo. Ahora, de la configuración psíquica de ese paciente, ni nos enteramos. De los conflictos inconscientes que motivaron ese síntoma, tampoco nos enteramos. ¿Sí? De la posición subjetiva de ese paciente, mucho menos. Del conflicto inconsciente que estaba determinando ese síntoma, no nos enteramos y por lo tanto no lo modificamos, no hubo ningún cambio ahí. ¿Sí? Entonces nosotros, desgraciados psicoanalistas, sabemos que ese conflicto inconsciente va a obtener otra forma de manifestarse. Entonces ese éxito terapéutico, y sí, está bien, el señor no tiene más fobia a los aviones y puede viajar por el mundo. Pero qué sé yo. ¿Sí? Después la úlcera, no sé, que se la trate el médico. ¿No? ¿Yo qué tengo que ver con la úlcera? No, yo le curé la fobia, no tengo nada que ver con la úlcera. ¿Sí? Nosotros, mal pensados como somos, vamos a decir, viejo, mire, usted le puso un tapón a la válvula de escape de este conflicto y empezó a subir la presión y claro, no podía descargar porque estaba tapada la válvula de escape y empezó a subir la presión y de repente explotó en otro lado. ¿Y en dónde? Y en la úlcera. Ahora, nuestros colegas con otro criterio y con otra teoría del psiquismo humano nos van a decir, no, nada que ver, nada que ver. El tipo se curó, no es más fóbico a los aviones. Y la úlcera, y qué sé yo, tomará mucho café, no sé, qué sé yo, ¿qué tengo que ver yo con esa úlcera? ¿Sí? Bueno. A veces ser psicoanalista es un bajón, ¿sí? Porque uno no puede disfrutar de los triunfos terapéuticos. Tipo vino impotente y se fue potente. Y yo digo, soy un genio, mirá, lo curé. Y no lo curé nada. ¿Qué curé ahí? ¿Qué curé?
¿sí? A lo sumo, después de un largo proceso terapéutico, ¿sí? Con mucho laburo sobre su complejo de Edipo, por ahí el tipo recupera la potencia. Para decir que yo lo curé, me parece que es un abuso. Pero bueno, nada. Entonces, para volver al timing, yo podría dar dos reglas generales. La primera regla general es que en las entrevistas y en las primeras sesiones no se interviene. Es una buena intervención para las primeras entrevistas, para las primeras sesiones. Ajá. O sea, simplemente algo para que siga hablando. ¿Sí? ¿Qué está pensando? Es una buena intervención para las primeras sesiones. Recién cuando uno empieza a adquirir el lenguaje del paciente, recién ahí uno puede empezar a intervenir en forma de señalamiento. El señalamiento no tiene mucho problema porque esto que dije antes, o se señala en el momento o se deja flotando hasta que venga el momento de intervenir. La interpretación es prudente nunca hacerlo en la primera media hora de sesión. Este es un problema para la gente que trabaja con tiempo libre. Pero nosotros que trabajamos con tiempo reglado, 50 minutos más o menos 5, ponele 45 minutos más o menos 5, tenemos esta facilidad. ¿Sí? Sabemos que la primera media hora no hay que intervenir. En general, solamente uno puede intervenir cuando el paciente ha desarrollado 2 temas. Ya viene el paciente, se acuesta, empieza a hablar, dice, no, mire, justo me acordé que anoche soñé, y entonces te cuenta un sueño. Si estamos al principio del análisis, no se analiza el sueño. No tenemos con qué. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, soñó, listo. Se escucha el sueño, pero no se interviene sobre el sueño. Bueno, dice el paciente, sí, después cuando me levanté estaba medio preocupado porque no entendí muy bien mi sueño. Pasaban más cosas en el sueño, pero bueno, me levanté, me fui a trabajar y después ya se me fue pasando, ya estuve bien. Tuve un problema con mi jefe, bueno, pues ya se sabe, mi jefe es un jodido, siempre lo mismo. Que me vino a reclamar un trabajo, zaraza. Entonces uno ya tiene dos escenas. Tiene el sueño y tiene la cuestión con el jefe. Recién acá, después de estas 2 escenas, uno está habilitado para intervenir. ¿Intervenir cómo? Intervenir señalando algo, intervenir relacionando esas 2 escenas entre sí, y eso es una interpretación, o intervenir relacionando cualquiera de las 2 escenas con una tercera escena ocurrida en otro momento. ¿Sí? Recuerden que siempre los señalamientos son puntuales, vamos a un detalle de la escena, las interpretaciones son relación entre 2 escenas, 2 señalamientos, 2 cosas. ¿Sí? Uno podría decir, ¿qué tendrá que ver? O mejor todavía, ¿tendrá algo que ver el tiburón de su sueño con su jefe? Nada que ver, no. No, el tiburón era un monstruo grande, enorme, que me perseguía y me quería comer. Y mi jefe es un boludo, es un salame, ¿no? Payaso. No tiene ningún, nada que ver, no se parecen en nada. Eso sí, mi jefe me dijo que si
me sigo comportando de esa manera me va a tener que echar. Ya está, ¿sí? Ya está, no sigamos ahondando, ¿sí? Nos cabemos ahí donde encontramos la beta. Porque ese es el otro truco del analista. Nunca hay que insistir, ¿sí? Y cuanto más servida está la cosa, menos hay que insistir, ¿sí? Porque entonces uno podría decir, mirá, ¿ves cómo el jefe tiene que ver con el tiburón peligroso, ese monstruo que te quiere dejar sin laburo? Entonces, a ver, vamos a tirar de esta piola, ¿no? Entonces uno empieza a tirar, ¿sí? Bueno, eso es un fuera de timing. Nunca hay que tirar de la piola. Me parece súper difícil porque, digo, Sí. por lo menos a mí que recién arranco, como la emoción de decir, esto está claro, digo, se ve clarito. Claro. Y vos ves que capaz, digo, quizás me ha pasado en algún momento reciente, de hacer una intervención al respecto de algo que está muy claro y que te digan, sí. Nada, no tiene noticia, como Claro. es lo mismo que decirle cielo celeste. Justamente por eso uno no tira de la piola, uno toma nota, nada más. Porque fíjense cuántas cosas hay en este ejemplo tonto. Tiburón grande, fuerte, monstruoso, perseguidor, figura superyoica, ¿no? Esta cosa terrible, ¿no? Un kleiniano podría decir madre devoradora, ¿no? Hay mucha cosa ahí. Bueno, de este lado, jefe. Jefe que es un payaso, un pingüino, una mierdita, pero que tiene poder sobre mí, ¿no? Bueno, entonces, ligamos una cosa con la otra, ¿no? A ver, ¿cómo me comporto yo respecto de la autoridad? Puedo decir, el tiburón viene por el lado de la madre devoradora, el jefe viene por el lado del padre castrador, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo una gran madre peligrosa, terrible, que se me viene encima, que me quiere morfar, y la contrafigura es un padre pequeñito, diminuto, que no tiene ninguna importancia, pero que a pesar de eso tiene poder sobre mí, ¿sí? Más allá de los emblemas, digamos, tiene poder, ¿sí? Bueno, entonces ahí tengo armado una cuestión que yo podría tranquilamente referir a la novela familiar de este neurótico, al complejo de Edipo de este neurótico. ¿Cómo se posiciona él en relación a la madre devoradora, al padre castrador, ¿no? Bueno, y empezar a tirar esa piola. Bueno, ¿qué tiene que ver su jefe con su papá? ¿No? ¿Y el tiburón? ¿Seguro que era un tiburón o no una tiburona? A ver, ¿sí? Porque mi hipótesis es que ese tiburón es la mamá, ese jefe es el papá, y él es el chiquito, sometido a las fuerzas internas del complejo de Edipo. Bueno, es una hipótesis, coherente con la teoría, ¿no? ¿Se entiende? No es una hipótesis loca mía que se me ocurrió, es algo que es coherente con la teoría. Bueno, entonces yo quiero entrar a poner a prueba esta hipótesis mía, a ver si la puedo hacer encajar, ¿sí? A ver si es cierto, a ver si... ¿no? Bueno, a ver, entonces empiezo a tirar de la piedra. Bueno, jefe, a ver, hábleme del jefe. ¿Cómo es el jefe? Hábleme. Bueno, y cuando usted era chico, ¿cómo era su papá? ¿No? Su papá era... A ver, ¿no? Y entonces el tipo dice, no, mi papá era herrero. Te tenía unos brazos así, te ponía una mano encima y te estampaba, ¿no? Es una cosa que no tiene nada que ver con mi jefe. Mi jefe es un boludo, mi viejo no, ¿no? Y uno dice, cagamos, la hipótesis no funciona, ¿no? Uno trata de hacer calzar la hipótesis con la realidad y no calza, ¿sí? Después resulta que sí calza, ¿sí? Porque no se trata de la figura real del padre, sino de la función, no importa. O importa mucho, pero para el ejemplo que estoy dando no importa. ¿Sí? Lo que importa es señalar cómo yo, enamorado de mi hipótesis, pensando que descubrí América, trato de estamparle al paciente
mi hipótesis y hacerlo calzar adentro de mi hipótesis cuando no calza. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hice mal? Todo. Todo. Me tendría que haber quedado con... ¿Qué tiene que ver el tiburón con su jefe? No, nada. Tiburón grande, yo, mi jefe es un boludo. Bueno, no tiene nada que ver. Ya está. Entonces después viene, y bueno, pues sí, me dijo que me va a echar. Entonces ahí es donde yo me tengo que callar la boca. Ahí es donde yo tengo que resistir la tentación, que a veces es muy fuerte, de explicarle al paciente, ¿sí?, que en realidad el tiburón es la mamá y el jefe es el papá y él es el chiquito edípico metido entre esas dos fuerzas poderosas, deseando quedarse con la mamá, matar al papá, o al revés, complejo de Edipo negativo, ¿no? Bueno, explicarle todo esto para que el tipo entre en razón y deje de pelearse con el jefe, porque no se está peleando con el jefe, se está peleando con el papá. Entonces, que tome conciencia y no se haga echar del trabajo. ¿Sí? Bueno, qué bueno que soy, mirá, le estoy salvando la vida porque no lo van a echar del trabajo. Y el psicoanálisis, bien, gracias. ¿No? ¿A dónde fue a parar el psicoanálisis? ¿Sí? Le expliqué, le salvé la vida, no lo echaron del trabajo, yo, sí, está bien. Pero el psicoanálisis no va por ahí. No va. Al tipo no se le conmovió un pelo por mi explicación. No sirvió de nada. O mejor, sirvió para la resistencia. ¿Sí? Sirvió para la resistencia. En este caso, resistencia del analista. ¿Sí? Soy yo el que se pone en resistencia en ese caso. El tipo venía bien, habló de su sueño, habló de su jefe, hizo la relación sin saberlo, el jefe me puede echar, está laburando bien, está haciendo lo que tiene que hacer. Pero soy yo el que no se banca que le esté haciendo lo que tiene que hacer y entonces le tengo que entrar a meter información, teoría, hipótesis. No le hacen falta, no le hacen ninguna falta. Lo único que hacen es hacerme sentir a mí un tipo muy inteligente que le explica al pobre neurótico de qué va la cosa. Y lo único que consigo es quedar como un pelotudo. Eso es todo. ¿Sí? Un pelotudo. ¿Qué le tengo que explicar al tipo el complejo de Edipo? ¿Sí? Porque si no viene a que yo le explique el complejo de Edipo. Freud le explicaba el complejo de Edipo a los pacientes porque estaba inventando la teoría, necesitaba verificar. 150 años más tarde no necesitamos verificar nada, ya sabemos que la cosa funciona. Ahora, si yo me creo identificado con Freud, que te tengo que enseñar la teoría a los pacientes, y estamos en un problema. Los pacientes están en un problema, ¿sí? Porque yo me estoy mandando una cagada tras de otra. Bueno, ese es el punto en donde el narcisismo del analista sufre y sufre y sufre, y hay que aguantársela. ¿Sí? Y el analista que diga que no se ve tentado a hacer ese tipo de cosas, miente. Todos, hasta el más capo de todos los capos, nos vemos tentados de forzar un poquitito, ¿sí?, para que el paciente avance más rápidamente de lo que puede. ¿Por qué? Porque es frustrante, es muy frustrante. Lo tiene ahí a la vista, ¿cómo no lo ve? Justamente lo hablaba con unas compañeras de trabajo que también, bueno, hacen psicoanálisis y me comentaban esto, que bueno, que les pasa de que a una en particular está trabajando en terapia, digo, ella como en su cuestión de su posición de analista, cómo le cuesta sostener la espera, digo, sostener el tiempo de pacientes determinados que vienen en posiciones, por ejemplo, no sé, muy de víctima, por ejemplo, ¿no? Sí. Una cuestión que todo el mundo me hace. Bueno, ¿cómo a ella le cuesta, como desde su posición de analista, esto, sostener la espera y no tirar de eso? Claro.
es muy difícil. Claro, decirle a la mina que viene por tercera vez a contar que salió con un tipo, el tipo la terminó cagando, ¿cómo no decirle, bueno, vieja, che, qué puntería que tenés? ¿Cómo siempre te pasa lo mismo? ¿No te das cuenta de que siempre te pasa lo mismo? Son las tres historias, la misma historia, me la contaste 3 veces, me cambiaste el nombre, pero la historia es la misma, ¿cómo no te das cuenta? ¿Sí? Tenés muy mala suerte vos, que siempre los tipos terminan siendo igual. ¿No será por otra causa? Y la paciente te va a decir, no, ¿qué otra causa? Ninguna otra causa. No, lo que pasa es que los hombres son todos unos hijos de puta. Tenés razón, tenés razón. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Sí? Bueno, entonces, soportar, tolerar, aguantar, ¿sí?, esta posición narcisista de los pacientes sin sacar el alfiler para pincharles el globo. ¿Quién soy yo para pincharles el globo? Que no vienen para eso, no me pagan para eso. ¿Sí? ¿Para qué me pagan? Pagan para que los escuche, y los escuche con paciencia, con tranquilidad, con desapego. ¿Sí? Lo que le pasa a los pacientes no es mi problema. Por favor, les pido, no es mi problema. Si al paciente lo echan del trabajo, no es mi problema. ¿Sí? Mi problema va a ser que no me va a poder pagar, ese sí va a ser mi problema. Y lo voy a tener que resolver de una manera técnica. ¿Sí? Pero que el paciente se quede sin trabajo no es mi problema. ¿Sí? Yo lo veo que se está mandando una cagada atrás de otra, como síntoma, en el trabajo, que ya lo amenazaron con echarlo y se sigue mandando cagada. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a decir, che, viejo, pará, a ver, te vas a hacer echar. ¿Sí? ¿No te das cuenta que te estás mandando cagada? Sí, me doy cuenta, pero no lo puedo evitar. Bueno, pero deja de hacerlo y no lo puedo evitar. Bueno, usted que es el profesional, ayúdeme a evitarlo. Entonces ahí sí pasa a ser mi problema. ¿Sí? Porque no lo puedo ayudar a evitarlo. No hay nada que yo pueda hacer para que lo evite. Entonces, tengo que dar el paso atrás. ¿Sí? Y ver cómo el tipo se estampa y lo echan a la mierda del laburo. ¿Qué va a hacer? No está en mi mano, no puedo parar la avalancha. Lo sumo puedo hacerlo pensar de por qué se desató la avalancha. Con un poco de suerte, si llego a tiempo, puedo hacerlo pensar por qué está tirando piedritas para que se desate la avalancha. Con poca expectativa de que pueda parar algo. Pero bueno, siempre se puede hacer un tirito así, decirle, bueno, vea, esto de mandarse cagada todos los días en su laburo, ¿qué tiene que ver con su papá? A ver, cuénteme. ¿Sí? Cuénteme. A su papá también le hacía esto todo el tiempo. O su papá se hizo echar del laburo. ¿No? Bueno, a ver, tratemos de armar alguna relación acá, pero la expectativa es que la avalancha se le viene y se va a quedar sin laburo porque se va a hacer echar. ¿Y qué le vamos a hacer? O a nuestra paciente que ya se encontró con 3 señores que, digamos, la sedujeron y después la abandonaron, ¿no? Y nuestra paciente, como estremecida virgen, no sabe por qué siempre se encuentra con hombres iguales. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer uno? Cuando venga enamorada del próximo, dice, no, pará. No, de ninguna manera. ¿Otro más me vas a contar que te va a seducir y después te va a abandonar? No es función mía hacer eso. No puedo hacer prevención. ¿Sí? No puedo, ¿qué vamos a hacerle? Tendrá que pasarle tantas veces como haga falta hasta que al final se dé cuenta qué es lo que ella hace para provocar aquello de lo que se queja. ¿Sí? Pero yo, ¿qué puedo hacer? ¿Interponerme? No salgas con ese tipo que no te conviene. ¿Y yo quién soy para decirle eso? Además que va a ser inútil porque va a salir igual.